Hola a todos, compañeros de inversión, y bienvenidos a Aprendiendo e Invirtiendo. Si os acordáis, en el vídeo anterior hablamos de la importancia de invertir en ti mismo, el cual es el mejor destino para que tu dinero te reporte un resultado positivo en el futuro. Y si aún no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba o en la descripción. Pero antes de pensar en invertir, es fundamental entender cómo funciona tu dinero, de dónde entra, hacia dónde se va, y cómo lo puedes gestionar de una manera más eficiente e inteligente. Hoy vamos a hablar de los flujos de efectivo personales y de su gestión, usando un ejemplo muy simple, pero a su vez muy representativo, de una persona común como tú o como yo. Así que tómate un descanso de tu rutina, que empezamos. Imagina que tu economía es como un mapa de carreteras. El dinero entra por un lado y se distribuye en varias direcciones. Esas direcciones, a veces, son obligatorias y debes pasar por ellas, pero otras son opcionales, lo cual lleva implícito que tus decisiones en ellas pueden llegar a potenciar o lastrar el que tu dinero llegue a un final más interesante, que podría ser tanto el ahorro e inversión, pero también el disfrute real y coherente del mismo. Para esta explicación vamos a tomar un ejemplo sencillo, pero antes quiero recalcaros que estas cifras son solo un ejemplo. Lo importante, y con lo que tenéis que quedaros, es con los porcentajes asignados a cada destino de nuestro dinero. Dicho esto, y para hacer los cálculos redondos, supón que ganas 2.000 euros al mes. Y este círculo serían esos 2.000 euros, el 100% de tus ingresos netos tras impuestos. Ahora bien, ese dinero no es completamente libre, ya que su primera parada serían los gastos fijos, como el alquiler o la hipoteca de la casa, alimentación, agua, gas, luz o internet, transporte o coche en el caso de que lo necesites, las posibles deudas en el caso de que las tengas, y gastos de mantenimiento del hogar o salud comunes y sencillos, porque los extraordinarios irían a una partida diferente que después veremos, llamada depósito de seguridad. La suma de todos estos gastos podría representar, por ejemplo, en torno a un 50 o un 60% de tus ingresos mensuales netos, donde uno de los gastos más importantes sería el de la vivienda, que, como mucho, debería representar entre un 25 y un 30% de tus ingresos mensuales netos, que en este caso serían unos 500 euros al mes. Posteriormente, irían los necesarios e impepinables, como el de la manutención y las necesidades básicas, que podrían ser de un 10 o un 15% en alimentación y otro 10 o 15% en luz, agua, gas o incluso internet o teléfono. Y el restante 5% sería para los gastos de transporte, que aquí incluiríamos el combustible del coche si lo necesitamos y su seguro e impuestos asociados, pero prorrateados mes a mes. Y finalmente, si tienes alguna deuda extra, cosa que para nada te recomendaría, evitaría que fuese mayor al 10%. Naturalmente, estos porcentajes son aproximaciones, y no tienen por qué ser fijos. Pueden irse modificando a medida que pasa la vida y van apareciendo nuevas situaciones, que hacen que nos tengamos que adaptar a ellas. Y, una vez tienes el total de este bloque cubierto, es cuando puedes empezar a coger los siguientes desvíos en esa red de carreteras con destinos de tu dinero. La siguiente parada de nuestro dinero, en el caso de que no cuentes con él, debería ser un depósito o colchón de seguridad, destinado a emergencias, que, si bien no es un gasto fijo, es algo que deberíamos tener ya no solo por necesidad, sino por salud mental y evitarte dolores de cabeza, en el caso de que pases una situación financiera temporalmente desfavorable, como un despido, un gasto extra por salud o un cambio de coche o vivienda necesario. ¿Y qué es esto del colchón de seguridad? Pues, como bien dice la palabra, un fondo que cubra, dependiendo de la situación personal de cada uno, entre 3, 6 o incluso 12 meses de tus gastos fijos, para amortiguar una posible caída de tus ingresos. Por ejemplo, si tus gastos fijos son de 1.000 euros, tu fondo de emergencia podría estar entre los 3.000, los 6.000 o incluso los 12.000 euros. En el caso de que aún no lo tengas, este debería ser el gasto automáticamente posterior a tus gastos fijos y,
En mi caso particular, tengo este depósito en una cuenta remunerada, para que, al menos, me dé un rendimiento mientras esté ahí, a la espera de posibles contratiempos. Bien, una vez ya tenemos todos los gastos prioritarios cubiertos, es hora de empezar la parte más interesante de nuestro flujo de efectivo: cómo utilizar el dinero remanente y sacarle el mayor rendimiento posible. Y para eso, lo principal es pagarte primero a ti mismo. Antes de gastar el dinero en ocio o caprichos que realmente no necesites, destina un porcentaje fijo de tus ingresos a tu futuro. Por ejemplo, a ahorro e inversión, o a educación personal que te permita obtener nuevas habilidades que a su vez te sirvan para incrementar los flujos de efectivo al inicio de cada mes. Volviendo nuevamente al ejemplo anterior, de aproximadamente el 40 o 50% de tu dinero, que serían unos 800 o 1000 euros, ya libre de gastos fijos, esto es importante, podrías guardar un porcentaje de entre un 50 o un 75% para ti mismo, que representaría entre un 20 o un 40% del total de tus ingresos mensuales, y, en este caso concreto, entre unos 200 o 400 euros al mes. Obviamente, cuanto más destines a la inversión, mayores serán las cantidades retornadas en un futuro, por el efecto del interés compuesto, que, si no sabes lo que es, aquí te dejo otro vídeo donde te lo explico. El resto del dinero remanente sería para disfrutarlo, ya que eso es uno de los fines últimos de la libertad financiera: tener la capacidad de decidir cómo, cuándo y con quién puedes disfrutar de la vida. Pero siempre con cabeza. Para esto es muy interesante establecer un límite mensual de este tipo de gastos. Por ejemplo, un 10 o un 15% para ocio y caprichos. Así disfrutarás sin sentir culpa porque sabes que ya has cumplido contigo mismo y cubierto lo necesario. Recuerda, cada destino de los gastos tiene una prioridad determinada. Lo principal es cubrir las necesidades básicas. Lo siguiente, tener un depósito de seguridad que nos dé respaldo en las situaciones difíciles. Tras esto, viene el autorrespeto contigo mismo y tu futuro. Y finalmente, el disfrute temporal, sin descuidarlo, pero siendo coherente con lo que destinas al mismo. Y de nuevo, ten en cuenta que estos porcentajes son flexibles, y que cada uno, en su situación particular, debe adaptarlos de una forma coherente. Ahora bien, cada uno tendrá unos ingresos mensuales concretos. Aquí habrá gente que gane apenas 1000 euros y otros que pasen sobradamente los 3000 mensuales. Además, lo que puede ser mucho para uno puede ser poco para otro, simplemente dependiendo del lugar donde vivas por el propio coste de la vivienda. Por eso mismo he hecho el ejemplo enfatizando los porcentajes de flujos de efectivo. Sin embargo, habrá gente que desee aumentar sus ingresos para, por ejemplo, que los porcentajes en inversión, en caprichos o incluso en vivienda sean equivalentes a una mayor cantidad de dinero. ¿Y esto cómo se podría hacer? Pues principalmente usando tu esfuerzo y tu imaginación. Por ejemplo, puedes buscar un segundo trabajo, complementario, o cambiar directamente de trabajo a uno mejor remunerado, empleando quizá nuevas habilidades que hayas aprendido previamente con la inversión en ti mismo. Puedes vender cosas que ya no usas, cobrar dividendos o rentas de inversiones que hayas realizado, emprender, crear contenido, enseñar habilidades que tú ya poseas a otras personas dispuestas a pagar por ellas, o cualquier otro método que se te ocurra y que te proporcione unos ingresos extra a final de mes. Al principio, este proceso te requerirá un esfuerzo extra al normal, pero con el paso del tiempo, si estás haciendo las cosas correctamente, muchos de estos esfuerzos podrían convertirse en una especie de activos que tú poseas para tu propio beneficio. Por ejemplo, cuando tú quieres realizar una inversión en una empresa particular, primero debes emplear tu tiempo y esfuerzo en estudiarla, en entender cómo gana dinero, qué productos ofrece, sus estados financieros, o si está cara o barata al precio al que la venden. Pero, posteriormente, si tu trabajo y esfuerzo ha sido acertado, esa empresa pasa a ser un activo valioso, que te va proporcionando un incremento de su valor y un flujo de efectivo extra, que en este caso es en forma de dividendos, que tú mismo puedes utilizar. Y esto puede ser aplicable al resto de cosas que os he comentado, ya que, por ejemplo, al tener un segundo trabajo,
estás obteniendo nuevas habilidades que posteriormente puedes utilizar o te pueden dar una opción a cambiar a otro nuevo trabajo mejor remunerado, ascender en el mismo o incluso enseñar esas habilidades tú mismo. El fin último de todo esto es el largo plazo. Y como hemos dicho siempre, en el largo plazo, todo lo que consigas hoy podrá beneficiarte para tener más tiempo mañana. Entonces, y con toda esta información, vamos a repasar los puntos clave que debemos tener en cuenta a la hora de tener unas finanzas personales saludables. Lo principal es entender cómo se mueve tu dinero, lo que entra, dónde va y lo que te queda. Y con ello, debes saber cuáles son tus gastos fijos, que sí o sí tienes que cubrir. Y además, tener un fondo de seguridad para posibles imprevistos. Una vez tienes esos gastos concretados, deberías pagarte primero a ti mismo. Ese sería el objetivo principal de tu dinero remanente. Y, posteriormente, usar lo que te quedase con cabeza y llevando un nivel de vida inferior a tus posibilidades. Nunca superior. Pero a la vez disfrutando de la vida, ya que solo hay una. Además, como plus, siempre puedes intentar incrementar tus ingresos mes a mes para así hacer el círculo de efectivo aún más grande. Como consejo para poder controlar mejor tus finanzas personales, te diría que tuvieras un Excel o una aplicación donde apuntases por cada mes tus ingresos y gastos anuales, prorrateando algunos gastos o ingresos periódicos que solo están en algunos meses concretos, como el pago de seguros o la ganancia de dividendos, para así tenerlos más controlados. Con esto podrás ver con mayor claridad esas finanzas y dónde puedes modificarlas para mejorarlas. Aquí puedes ver un ejemplo de un Excel que yo mismo utilizo, aunque con datos modificados, para que captes aún más la idea. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que ahora seas más consciente de cómo gestionar tus finanzas personales y de cómo utilizar el dinero para que trabaje para ti. Y si quieres, puedes dejarme en los comentarios cómo gestionas tú tus gastos, si ya estás trabajando en un fondo de seguridad o cuánto dinero inviertes en ti mismo. Estaré encantado de leerte. Si te ha gustado el contenido, no te olvides de darle like y suscribirte para más datos sobre inversión. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!